Gastón Temoli, usted ha llamado a conferencia de prensa tema asignación universal por hijo para aquellos chicos que van a la escuela privada. Así es, bueno, por expresa instrucción de la Presidenta de la Nación, el director ejecutivo de ANSES, Diego Bocio, ha anunciado que desde el ANSES, desde el Gobierno Nacional, vamos a seguir pagando la asignación universal por hijo para protección social a aquellos alumnos que concurran a establecimientos privados educativos hasta fin de año. Este anuncio viene dado en el marco del decreto presidencial 1602/09, que es la normativa que instaura la asignación universal, que, si recordamos un poco, hacía referencia a que la asignación universal se pagaba por niño menor de 18 años cuyos padres estén desocupados, y en el caso de los que estén escolarizados tenían que concurrir a un establecimiento público educativo. ¿Qué sucede? ¿Por qué esta decisión de la Presidenta de pagar incluso a los niños que concurren a establecimientos privados hasta fin de año? La semana pasada surgió una publicación en el diario Clarín donde se informaba, o de alguna manera se daba a conocer, que habrían sido dados de bajas centenares de miles de beneficiarios de la asignación universal, niños que concurrían a establecimientos privados. Bueno, en primer lugar, desmentir esa información. Eso es lo que genera todo este movimiento. Urgentemente desmentimos esa información. En todo el país los datos oficiales son 42.200 casos, 42.200 niños y adolescentes que concurren a establecimientos privados educativos, y, como dijimos recién, por orden de la Presidenta, vamos a seguir pagándoles hasta fin de año. En ese lapso, septiembre hasta fin de año, se nos ha instruido para hacer un trabajo de campo y analizar caso por caso esas situaciones para ver si en el caso concreto ameritan que sigan cobrando o, por el contrario, no, porque, como todo el mundo sabe, la asignación universal está destinada a aquellas familias que necesitan la contención del Estado. Un dato muy importante para destacar es lo que sucede en San Luis. En San Luis, los casos de niños y adolescentes que concurren a establecimientos privados son 390. Son 390 los casos que hay en San Luis, no más de eso. No más de eso. Entonces, primero tenemos que... En toda la provincia. En toda la provincia de San Luis, a lo largo y a lo ancho de la provincia de San Luis. Entonces, en primer lugar, dimensionar el tema. Entonces, no estamos hablando de los cerca de 37.000 niños que tenemos y que cobran la asignación universal en San Luis. Estamos hablando de 390 casos. O sea que la amplia mayoría cobran y son chicos que concurren a un establecimiento público educativo y que necesitan la contención del Estado. Ahora, de esos 390 casos, hemos detectado que más de un tercio concurren a establecimientos privados de educación por los cuales se paga una cuota que supera los 100 pesos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De aquí a fin de año vamos a analizar caso por caso, vamos a estudiar las particularidades y las características propias de cada caso, y de aquí de fin de año, seguramente a fin de año, vamos a resolver cuáles son los que necesitan la contención del Estado y que merecen seguir cobrándola y cuáles no. Temoli, en el caso de la asignación normal, por decirla, por llamarla de alguna forma, que recibe cualquier trabajador, asignación familiar, va disminuyendo de acuerdo al ingreso, al aumento de ingresos del trabajador. Es decir, un trabajador que mientras más gana, la asignación familiar que le paga el Estado es más chica. Esto se debe bajo la teoría de que mientras más gana, menos asistencia estatal necesita. Digo, llevándolo esto a la asignación universal por hijo, si uno manda a un chico a la escuela privada, tan privado de medios no está, jugando con las palabras, ¿no? El análisis que usted hace es el correcto. En materia de asignación familiar, es lo que, tal como usted lo dijo, la Presidencia del Estado, nosotros somos la Administración Nacional de la Seguridad Social. Es decir, nosotros, de alguna manera, es el Gobierno Nacional, nuestra función es la de un Gobierno Nacional que contiene aquellos sectores vulnerables de la sociedad, ¿no? En ese sentido, la asignación familiar para aquellos que tienen la bendición de tener un trabajo en blanco, por supuesto que la pagamos, y la relación en la que usted dice, a medida que los trabajadores tienen salarios más cuantiosos, bueno, se entiende que esa familia, al tener un muy buen ingreso, en muchos casos no necesita la asistencia del Estado, tal es así que tiene un tope, por encima del cual no pagamos asignación familiar. Exacto. Eso se traslada a la asignación universal. Lo que hacemos referencia con las escuelas privadas, alumnos que cobran la asignación universal pero que concurren a establecimientos privados educativos, el pago de esa cuota, que en muchos casos supera ampliamente los 100 pesos por mes, de alguna manera es una demostración de capacidad económica para el Estado. Entonces, supongamos una familia que tiene 3, 4, 5 hijos pagando
120, 130 pesos por hijo en concepto de matrícula anual, de alguna manera ese dato económico le importa al ANSES porque el destino de ese fondo podría beneficiar a familias que realmente lo necesitan. Digamos, podría estar en esto comprendido en la asignación universal por hijo aquel chico que está becado en una escuela pública, privada, pero que sus padres son de escasos ingresos o por ahí sin trabajo, desocupados, ¿no? Esa es la lógica, esa es la lógica. La idea es que hay ciertos casos que merecen, pese a estar concurriendo a establecimientos privados educativos, merecen la contención del Estado y el gobierno nacional va a seguir pagando la asignación universal. Estamos absolutamente de acuerdo. Hay casos en los cuales los niños están becados, tienen excelentes promedios, son alumnos ejemplares y por supuesto sus familias no tienen la posibilidad de poder costear ciertos estudios que son bastante costosos. En ese caso el gobierno nacional va a estar presente. Lo que decimos es que vamos a analizar caso por caso. Muchas gracias. A usted.